Ella sonrió delante de todos, pero en ese instante su imperio empezó a derrumbarse. Yo tenía en la mano la prueba que la silenciaría para siempre. La luz del proyector dibujó su perfil perfecto y, al mismo tiempo, reveló las grietas que nunca imaginé ver en la persona que más confié. Sentí el peso del silencio de la sala. Los murmullos se hicieron pequeños y afilados como cuchillas. Un teléfono vibró en un bolsillo, un susurro. Fue ese sonido minúsculo el que encendió todo. Vuelvo la mirada y veo mis propias manos, clavadas en el dossier que había esperado años para abrir. El olor a café y papel viejo me devuelve a las noches en que construimos esto juntas, planes, risas, promesas. Ahora ese mismo olor me golpea con la corrosiva certeza de que lo que nos unió se usó en mi contra. Hay clientes confundidos, llamadas que no puedo devolver, una reputación que tiembla en los hilos de los correos que encontré por accidente. Todo a punto de desmoronarse si no actúo. Les contaré cómo la traición que me dejó sin confianza se convirtió en la verdad que la dejó sin excusas. No hablo de rumores, hablo de nombres, fechas, cifras. Hablo de la sensación de ver cómo alguien reescribe tu historia a escondidas mientras tú sigues creyendo en la versión bonita. Hablo de las noches en vela en las que mi pecho latía con rabia y miedo mezclados hasta que una decisión se volvió inevitable. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dé like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Pero, antes de explicar el plan, antes de recordar cada pequeño engaño y cada conversación que ahora tiene otro sentido, debo empezar por el principio. Debo volver a aquella primera firma, al apretón de manos que juró lealtad, a la primera noche en que celebramos sin sospecha. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Empiezo desde el principio. La oficina olía a café negro y a impresiones recién salidas de la fotocopiadora. Había una calma medida por el tic-tac de un reloj grande en la pared, el tipo de reloj que anuncia las horas con una voz neutra y ajena a los dramas que se cocinan debajo de su esfera. 3 escritorios en línea, plantas que sobrevivían a base de agua olvidada, una cafetera que nunca dormía. Eso era nuestro pequeño mundo, una mezcla de papeles, pedidos y sueños a medio construir. Entraba cada mañana por la misma puerta, con las llaves calientes en la palma, y aún me sorprendía ver mi reflejo en el vidrio. La mujer que decidió arriesgarlo todo por una idea. Ella estaba siempre antes o después de mí, según se diese el día. Tenía esa manera de ocupar el espacio que confundía convicción con cariño. Nos hicimos socias no por accidente, sino por ese apretón de manos en una cafetería 3 años antes, cuando juramos hacerlo juntas. Recuerdo la primera vez que firmamos. «Esto lo hacemos juntas», dijo ella, y su voz sonó a familia. Lo dijo con tanta naturalidad que me olvidé de preguntarme si la palabra juntas tendría el mismo significado para las dos. En ese momento, la palabra fue un puente. Después sería una cuerda que, deshilachada, nos separaría. El negocio empezó como cualquier otra promesa. Una idea que nació en la mesa de la cocina, entre facturas y la receta de una torta que siempre me salía mal. Mi motivación no era la ambición vacía, era algo más tangible.
seguridad para mi hijo, la posibilidad de no depender de su padre, de decir esto es mío sin que nadie me atendiera con lástima. Era la necesidad convertida en plan. Tenía fotos en un marco sobre mi escritorio, una de ellas con mi hijo en una feria, la cara manchada de algodón de azúcar, y esas fotos me recordaban por qué no podía fallar. Cada contrato que firmábamos, cada cliente que alegrábamos con nuestro trabajo, era una promesa cumplida a esa pequeña figura que dormía en casa. La rutina tenía ritmos sencillos. Primero la cafetera, luego revisar correos, después llamadas con proveedores. Ponía las llaves sobre la mesa junto a la libreta donde anotaba tareas. Sentía el papel bajo las uñas. Olía a tinta y a cartón. Eran olores que me tranquilizaban. Eran la prueba de que las cosas, al menos, existían en el mundo real. Ella traía ideas nuevas y yo las convertía en pasos. Ella cerraba tratos y yo los documentaba. Compartíamos victorias como si fuesen trofeos que colgábamos juntos. Recuerdo la vez que conseguimos al cliente grande. Celebramos hasta tarde, pedimos la última botella de vino, reímos como si aquel triunfo fuese eterno. Fue una de esas noches donde juré que la confianza se volvería un legado. Las primeras tensiones fueron pequeñas, casi discretas. Al principio pensé que eran achaques del cansancio, una factura que llegaba tarde, una llamada que ella atendía sola. Me encargo yo, confía, decía, y yo confiaba porque nos habíamos prometido lealtad. Hay una forma de traición que se disfraza de eficacia. Lo resolví. Es una frase cómoda cuando no quieres dar explicaciones. Empezaron a aparecer justificantes con fechas que no encajaban y yo achacaba los errores a la prisa. Aprendí a interpretar silencios. Aprendí que a veces la ausencia de una explicación era la primera pieza de un rompecabezas más siniestro. Hubo un momento, pequeño, casi imperceptible, en que noté que las cuentas no cuadraban del todo. No era una caída súbita, fue un desliz, como si alguien hubiese dejado caer una hebra en la trama y nadie la hubiese recogido. Un mes, una transferencia marcada como gasto operativo que no reconocí. Pensé en equivocaciones, en la posibilidad de errores administrativos. La confrontación no surgió inmediatamente. Confrontar exige certeza y yo no la tenía. Además, ¿quién confronta sin pruebas? No quería romper lo que teníamos con acusaciones al aire. Aún así, había signos, recibos con montos redondeados, cajas abiertas que no correspondían a pedidos, llamadas nocturnas que ella tomaba con discreción en la recepción. Recuerdo una tarde el zumbido del teléfono en la pared y cómo ella se deslizó hacia la sala de juntas con la pantalla alineada al pecho, como si la conversación fuese un secreto sagrado. Volvió con la cara serena y un «ya está solucionado», que cerró mi curiosidad por esa jornada. En realidad, la curiosidad quedó abierta en algún cajón. Yo la empujé debajo de papeles viejos, porque creer era más fácil que dudar. Pequeños triunfos siguieron llegando. Una reseña elogiosa en una revista local, la recomendación de un cliente importante, la sensación tibia de ver crecer lo que habíamos sembrado. Celebrábamos con comidas improvisadas y un brindis que repetía la palabra nosotras. En público, éramos la imagen perfecta. Dos mujeres que habían sabido levantarse y crear. Esa fachada nos dio respetabilidad y confianza externa. Nadie veía los detalles, y eso es lo que hace que la traición sea posible.
se esconde en la tranquilidad de lo que nadie cuestiona. Las tensiones, sin embargo, no desaparecieron. Un día descubrí que un pago destinado a proveedores había sido reetiquetado en nuestras cuentas como anticipo. Al principio pensé que era una forma diferente de clasificar las cosas. Le pedí explicación. Ella respiró hondo, como quien prepara una palabra agradable. Lo hice para negociar mejores plazos, dijo. Confía en mí. Su convicción me sonó sincera. Su tono tenía esa mezcla de verdad y de manipulación que desarma. La duda me mordisqueó, pero su sonrisa me la apartó. Preferí creer que aquello era un atajo administrativo. Preferí la paz. Pero las piezas se amontonaban. Un recibo arrugado apareció en una carpeta que no era mía, una transferencia a nombre de una empresa que no recordaba haber contratado. Leí la línea clave en voz baja. Transferencia, 18 de junio, 75,000, autorizado por M.L. El nombre no me dijo nada. O quizás sí. Pensé en apellidos, en manos que firmaban sin permiso. Mandé un correo simple. ¿Puedes revisar este movimiento? No lo reconozco. La respuesta fue inmediata y templada. Error de clasificación. Ya lo corrijo. Las palabras error y corrijo actuaron como anestesia. Me dormí fría, con la sensación de que algo había quedado sin amarrar. Hubo una noche, semanas después, en la que el insomnio me hizo revisar archivos antiguos. Bajo la luz de la pantalla encontré correos que ella había reenviado a su buzón personal, mensajes con asuntos que parecían inocentes, propuesta privada, revisión cliente X. Al abrirlos, las líneas se transformaron en pequeños cortes. Adjunto comprobante. Favor transferir a la cuenta alternativa. Un comprobante con una cuenta distinta. Un nombre de banco lejos del nuestro. Sentí la garganta seca. Mi corazón se apretó como si alguien hubiese cerrado una mano alrededor de él. Le pedí explicaciones en la mañana. La vi en la cocina preparando café. Sus manos olían a crema y al detergente que usaba para las tazas. ¿Por qué reenviaste eso a tu correo personal?, pregunté, con la voz que intenta ser casual. Ella me miró, pestañeó y dijo, para tenerlo como respaldo, no confío en el servidor de la oficina. Fue una respuesta perfecta, corta, incómoda, pero con la misma calma que durante años me había pedido confiar. Mi mano tembló al soltar mi taza. Sentí que la pregunta se volvía un filo dentro de mi pecho. No era solo el dinero, era la intención detrás del movimiento. Era el hecho de que alguien, la persona a mi lado, jugaba con piezas que afectaban a otros. Empleados, proveedores, clientes que nos confiaban su trabajo. Empecé a ver pequeñas grietas en la narrativa que habíamos construido. Empecé a notar la frecuencia de las llamadas privadas. Empecé a chequear los balances con más prisa, con más celo. Había algo que se convertía en patrón y yo lo esquivaba con excusas. Me decía, ella tiene presión, es competente, siempre sabe cómo salir de un apuro. Pero la duda se enrollaba como un hilo en mi garganta. Entonces llegó la primera evidencia incontestable, una factura con una firma que no coincidía. No era un error de tipografía ni un número mal puesto, era la rúbrica de alguien usurpando una responsabilidad. La vi de cerca con la lupa de mi incredulidad. La firma estaba parecida, sí,
pero con un trazo apresurado, como si hubiesen querido imitar sin detenerse. Junto a ella, un correo que ordenaba el pago a la cuenta alternativa. Leí la línea en voz baja, casi como si leyese una sentencia. Favor realizar transferencia a C001-234-567. Motivo: honorarios consultoría. La palabra honorarios flotó en el aire como una burbuja y se reventó contra mi cara. La confrontación fue inevitable, no porque yo quisiera, sino porque ya no quedaba otra. La llamé en la sala principal, la miré a los ojos, sostuve el papel como si fuera un trofeo y le dije: «Explícame esto». Sus ojos, esos mismos que tantas veces brillaron en celebración, se nublaron un instante. Respiró, me miró con una paciencia que olía a práctica y respondió: «Ese pago fue para cerrar un trato que nos beneficia a las dos». Fue una respuesta tan buena que casi la compré de nuevo, casi, pero una parte de mí se quedó fría. Mi cuerpo reaccionó sin mi permiso, la garganta se apretó, la mano me tembló, la saliva sabía a metal. «¿Por qué no me avisaste?», pregunté, con la voz que se quiebra justo antes de romperse. Ella sonrió con esa sonrisa que había aprendido a usar cuando quería calmar tempestades. «Pensé que lo entenderías», dijo. «No quise preocuparte». Me dolió que me tratara como alguien a quien proteger de la verdad. Fue un doble golpe, el despojo y la condescendencia. Preferí no seguir empujando esa pregunta en público. Guardé el papel en mi bolso y fingí que todo estaba bien. Esa noche no pude dormir. Repasé cada conversación, cada promesa, cada risa compartida, esperando encontrar la veta del error que pudiera explicar lo inexplicable. Lo que no supe en ese momento fue que aquel primer pago no era una excepción, era el primer eslabón de una cadena. Seguían habiendo explicaciones convincentes, remedios prácticos, y yo, que quería creer, aceptaba la versión benigna. De eso no me di cuenta todavía. Empezaron como pequeñas grietas, apenas un raspón en la superficie de lo que creía firme. Al principio no las percibí como traición, las tomé por el cansancio, por el ritmo acelerado de quien lleva 2 trabajos en uno. Un correo que llegaba con una línea cambiada, una llamada que no respondía y que, al final del día, ella justificaba con un «lo resolví». Pequeñas omisiones que, juntas, formaron una costumbre peligrosa: mentir para ocultar lo que no queríamos discutir. Recuerdo una mañana en la que abrí el correo y encontré un archivo renombrado. Era una propuesta para un cliente que habíamos trabajado juntas, pero alguien había cambiado el destinatario. El documento parecía el mismo de siempre: márgenes correctos, nuestras notas en el pie de página, la tipografía que yo reconocía al primer golpe de vista. Pero el nombre del banco donde pedían la transferencia era distinto. Lo abracé con la mirada hasta que mi pulso empezó a marcarme en el cuello. Cerré la pestaña y respiré hondo. Pensé que tal vez había leído mal. En la sala, la cafetera burbujeaba y el reloj daba su tic habitual. Ella pasó junto a mí y me sonrió. ¿Problemas con ese cliente?, preguntó casual. No, solo revisando, respondí y dejé la pregunta en mi garganta. A veces las preguntas son lámparas que desarman a la gente, otras son cuchillas que abren heridas.
elegí la calma. Las llamadas perdidas se convirtieron en rutina. Había números que aparecían y desaparecían en su pantalla, conversaciones que ella tomaba en la cocina, con la puerta cerrada. Cuando le pregunté, de nuevo, vino el mismo argumento. Temas confidenciales del nuevo proyecto. Lo arreglé para que no te preocupara. Es una frase que te empuja a confiar. No te preocupes. Pero la confianza no se alimenta de silencios, se alimenta de transparencia. Empecé a sentir un nudo, una molestia que crecía silenciosa. Las explicaciones evasivas tenían un patrón, una solución rápida, una sonrisa y luego otra situación que necesitaba explicaciones. Fue un empleado joven, Miguel, quien una tarde dejó caer una pista como si fuera un chisme leve. Estábamos en la sala de reuniones revisando un calendario de entregas y él mencionó, sin pensar, algo sobre la cuenta alternativa que la jefa usó para ese pago. Lo dijo con la naturalidad de quien no sospecha que esa frase detonaría una bomba. Yo dejé el bolígrafo caer al suelo. El sonido fue seco y extraño, como si el cuarto hubiera cambiado de atmósfera en un parpadeo. Miguel levantó los ojos, confundido. ¿Qué dije?, tartamudeó. Ella se rió, rápida, y dijo: Nada, nada. Confundiste las cuentas. Sigue con ello. Pero yo había escuchado. Esas palabras entraron en mi pecho como una aguja. Poco después, una cliente nos llamó preocupada. Me llegó una notificación de pago y el número no es el que nos dieron, dijo. Y su voz sonó pequeña del otro lado de la línea. Intenté calmarla, revisé el contrato, miré los extractos. Había una transferencia marcada con una cuenta que no concordaba. No era un monto enorme todavía, pero era suficiente para que la alarma sonara. El sonido de la bandeja de entrada al llenarse de notificaciones, ping, 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 se convirtió en una banda sonora que no me dejaba en paz. Cada aviso era un recordatorio de que algo estaba fuera de lugar. La relación profesional se fue mezclando con lo personal de una manera insidiosa. Ella usaba sus conexiones, esas que yo siempre admiré, para hacer favores que en el papel parecían inofensivos. Una llamada a la hora del almuerzo con un viejo conocido, un correo a la medianoche a un contacto para cerrar un trato. Me enteré de algunas de esas maniobras por terceros. Un proveedor que me preguntó por qué había cambiado la cuenta. Una colega que susurró que había visto a mi socia en una reunión privada con un contratista que no figuraba en nuestros archivos. Esos comentarios me golpearon más de lo que esperaba. No por la información en sí, sino por la sensación de que yo estaba quedando afuera de los hilos del mismo telar que habíamos tejido juntas. Un día, un cliente vino a la oficina con una copia impresa de un correo que mi socia le había enviado desde su cuenta personal. Lo traía con el ceño fruncido. Aquí dice que el pago se hizo a X y que ustedes confirmaron recepción, dijo, dejándome el papel sobre la mesa. La tinta parecía fresca. La lectura de esa línea fue como ver una fotografía que no encaja en el álbum familiar. Me sentí traicionada de una manera que no supe nombrar al principio. No era solo por el dinero, era por la sensación de que alguien reescribía nuestro contrato de silencio y confianza sin consultarme. Hablé con mi socia esa tarde. Su voz fue firme, sus explicaciones certeras y su mirada tan tranquila que casi la creí otra vez. Casi. La primera pérdida que se hizo visible en números fue pequeña, pero contundente.
Revisando un extracto bancario, noté una desviación, un pago etiquetado como servicios externos que no reconocía. No era una cifra gigantesca, pero en una empresa como la nuestra, cada centavo contaba. Me senté en mi silla, las manos frías sobre la mesa y escuché el zumbido de la computadora. Los números parecían moverse ante mis ojos. Cada notificación en el correo era una campanilla en la distancia. Revisé las fechas, comparé facturas y mi estómago se encogió. ¿Cómo no lo vi? ¿Creí en ella más que en mis ojos? Esas preguntas explotaron en mi cabeza como ecos. Me invadió la idea terrible de que había sido ciega por elección. Había preferido creer en sus explicaciones porque esa fe salvaba la armonía del día a día. La duda exige valentía y pruebas. Yo no tenía pruebas, tenía sospechas que se arremolinaban como humo, difíciles de agarrar y más difíciles de probar. Intenté confrontarla con cautela. Hay una transferencia aquí que no entiendo. Su respuesta fue templada, calculada. Ah, sí, eso fue para asegurar un proveedor que nos daba mejores condiciones. Fue mi decisión, quería agilizar el proceso. Me miró con esa mezcla de autoridad y preocupación, como quien consuela a un niño que no entiende la jugada. Y yo me quedé con esa mirada, buscando una rendija por donde colar mi incredulidad. El gaslighting vino de forma elegante, como una tela que cubre poco a poco la ventana hasta que ya no puedes ver la calle. Le dije, ¿por qué no me avisaste? Y ella respondió con una sonrisa que arrancaba la tajante acusación de raíz. No quería que te preocuparas. Pensé que te iba a molestar. Me ocupé para que todo saliera bien. Su voz era gentil, casi maternal. Me habló con paciencia y con palabras que parecían diseñadas para desarmar mis preguntas. Confía en mí, dijo. Esa frase, que alguna vez fue puente, ahora era una trampa. Me decía que mi reacción era exagerada, que estaba imaginando cosas. Me hizo dudar de mi percepción, me hizo preguntarme si el problema era mío. Las conversaciones que siguieron fueron cortas, punzantes, llenas de silencios que pesaban como plomo. Confía en mí, repetía ella. Y yo, por costumbre o por miedo, le devolvía la confianza. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y los papeles hablaban en sombras, yo revisaba cuentas con la paciencia de quien busca una aguja en un pajar. Sentía un temblor en las manos, una garganta seca que no me dejaba tragar. Cada vez que un correo nuevo llegaba, mi pecho se apretaba. La calma ficticia que había construido se agrietaba por las orillas. Hubo un episodio que me dejó sin aliento, una llamada de un proveedor que decía haber recibido menos de lo acordado. La voz al otro lado del teléfono sonó confundida y herida. Miré los extractos, comparé montos, y la evidencia empezó a perfilarse, pequeños desvíos aquí y allá, redirecciones a cuentas alternas, pagos que figuraban como anticipos y no se justificaban en nuestras hojas. No era aún un robo flagrante, pero sí un patrón. Ese patrón delineaba una intención. Fue en ese momento cuando la incertidumbre dejó de ser una sombra y se convirtió en una realidad punzante. Confrontarla públicamente no funcionó. La llamé en la sala principal, le puse los documentos sobre la mesa y la miré a los ojos. «Explícame esto», dije. Ella respiró hondo, calmó su sonrisa y comenzó a hablar en un tono que pretendía ser conciliador.
Tuviste que estar ocupada. Yo me encargué para que no te preocuparas. Fue una transición administrativa, lo corregiré. Sus palabras eran pulidas, entrenadas para desactivar. La culpa me mordió. Mi voz quería ser más dura, pero su seguridad me desarmó otra vez. Fue entonces cuando comprendí que ya no estaba frente a una amiga despistada, sino a alguien que llevaba la iniciativa y la manipulación como herramientas. Las consecuencias se instalaron como un eco: proveedores desconcertados, clientes con dudas, empleados que empezaban a mirar con cautela. La confianza que habíamos construido durante años empezó a flaquear como una vela a punto de apagarse. En reuniones sentía miradas que buscaban respuestas donde yo no las tenía. En la calle recibía mensajes de clientes preguntando si todo estaba bien. El rumor se alimenta rápido. La reputación, que antes brillaba como una vitrina, ahora tenía manchas que necesitaban explicaciones urgentes. Esa noche, con la casa en silencio y mi hijo dormido al otro lado de la pared, me quedé despierta mirando la pantalla. La luz azul me quemaba los párpados. Releí los mensajes, comparé fechas, guardé copias. Sentí la soledad de quien descubre que la persona que tenía al lado quizás no compartió el mismo mapa moral. La ira y la tristeza se mezclaron y en ese hervor de emociones nació la decisión. No podía depender de su palabra ya. Si esto seguía así, perderíamos más que dinero, perderíamos la confianza de quienes creían en nosotros. Decidí que tenía que investigar por mi cuenta, no para vengarme aún, sino para entender la extensión del daño. Cerré la laptop, apagué la luz y mientras la casa se llenaba del silencio nocturno, supe que aquello era apenas el comienzo. La traición, cuando se instala, no anuncia su final en un solo acto. Se instala en detalles, en omisiones, en la manera en que alguien te enseña a dudar de ti misma. Yo ya no dudaba. Iba a buscar la verdad. De eso todavía nadie tenía idea. La pantalla me quemaba la cara con su luz fría. Eran las 2 de la mañana cuando la oficina terminó de dormirse y yo seguí despierta, como si esa quietud nocturna me diera permiso para hurgar en lo que de día había evitado. Mis manos estaban frías, la taza de café ya sin calor y el olor a tinta de los contratos impregnaba el aire, mezclado con una nota metálica que no supe identificar hasta más tarde: el sabor del miedo. Abrí carpetas antiguas, carpetas que casi había olvidado, y me sentí como quien rebusca entre cartas viejas buscando la única hoja que explique todo. Empecé por los correos, no todos, no al principio. Primero los que tenían asunto raro, los que mostraban reenvíos a cuentas personales, los archivos adjuntos con nombres que no correspondían. Había una rutina en el orden de las cosas: carpeta por carpeta, correo por correo, línea por línea. Cada archivo que descargaba me dejaba una marca en las uñas. Hice copias. No confiaba en la nube. Prefería tener cosas tangibles en mano. Guardé un par de PDFs en un disco duro que llevaba siempre en el bolso, lo oculté dentro de un cuaderno de contabilidad viejo y respiré con más calma solo cuando sentí el peso del metal en la palma. Era una reacción absurda. Un objeto externo me calmaba porque implicaba control. La investigación fue sigilosa. No era un plan bonito ni perfecto. Era un trámite de llegadas tarde y excusas cortas. Me pasé horas escuchando grabaciones de reuniones
que ella había archivado en el servidor con nombres rotos. Escuché su voz en llamadas donde decía cosas distintas a lo que contaba frente a mí. Hurgué en memorias USB que encontré olvidadas en cajones. Recuperé conversaciones que ella había borrado y que, por un descuido del sistema, quedaban en caché. Fue un proceso lento y a ratos humillante. Descubrir que la persona que conoces tiene un doble lenguaje es como encontrar una foto tuya con otra cara puesta encima. Y luego aparecieron las pruebas. No eran teorías, eran papeles y números que no toleraban interpretación amable. Un documento, primero, con una rúbrica parecida a la mía. La letra intentaba imitar, doblaba la R de una manera que yo sabía que no era mía. Lo sostuve bajo la lámpara de la mesa hasta que la tinta me pareció tangible. Al lado, una orden de transferencia. Leí en voz alta sin querer que la casa entera me oyera. Autorización. Transferencia AC 001-234567. Motivo. Consultoría externa. Autorizado. SEL. Pronunciar esas letras me dañó. L eran sus iniciales. La palabra consultoría sonó hueca. Tenía en la mano el papel que demostraba la dirección de los fondos. Tenía la firma que pretendía ser un permiso. La suerte y la negligencia, en algún punto, se habían aliado para dejar rastro. Hubo otro correo que cortó lo demás. Un mensaje reenviado desde su cuenta personal con un adjunto. Una lista de proveedores a los que debía remunerar por la gestión privada. En la lista figuraban nombres que yo no conocía. Algunos eran empresas con fachada, otras personas que vivían del margen de lo legal. Leí una línea en voz alta, solo para escucharla en la habitación. Favor transferir 50,000 a la cuenta X como anticipo por gestión. La frase rebotó y quedó pegada a mi piel. Era más que dinero. Era la confirmación de una intención. Era una señal de que mi socia no solo actuaba por interés, estaba empeñada en construir una red oculta. Sentí que mi mundo se partía en el lugar preciso donde siempre pensé que estaba pegado. Fue un pánico antiguo, primitivo, el mismo que sentí cuando supe que mi hijo estaba enfermo por primera vez y no podía protegerlo. La rabia vino detrás como una marea rápida. No era la rabia bestial del personaje que lanza vasos. Era una rabia contenida, fría y feroz. Cerré el portátil con violencia. El sonido seco resonó en la oficina vacía, y mi monólogo interno explotó con todo su peso. Sentí que algo dentro mío se partía. No podía permitir que lo que habíamos construido se convirtiera en su trampolín. No por mí, por la gente que confió en nosotros, por las familias que pagaban para cumplir sueños, por empleados que hacían su trabajo con dignidad. ¿Cómo podía permitir que ella reescribiera nuestras reglas mientras yo hacía el trabajo duro? ¿Qué clase de socia robaba a la vista de todos con la confianza de que nadie la miraría con lupa? Me vi a mí misma en fragmentos. La mujer que firmó contratos con temblor de esperanza, la que le raspó la rodilla a su hijo y le dijo, «Todo estará bien», la que prometió heredar algo legítimo y digno. No iba a ser la mujer que mirara hacia atrás y dijera, «Podría haber hecho más». Me aferré a esa idea. Mi silencio era ahora cómplice. No más. La decisión, cuando llegó,
fue clara y brutal. No era un arrebato, fue la resolución metódica de quien ha listado todas las pérdidas posibles y decide evitar la última. Tenía que proteger las pruebas. Tenía que buscar aliados que no fueran cómplices de su silencio. Llamé a Rogelio, un contador de confianza que nos había ayudado en los inicios. Lo conocía desde hacía años y sabía que tenía una línea moral tan recta como sus balances. Le pedí que viniera a la oficina al día siguiente y le dije, sin rodeos, que necesitaba que revisara ciertos movimientos. No di más detalles por teléfono. Había que evitar que la información circulara. Rogelio aceptó con una voz grave. Me dio la sensación de que no le contó a nadie. Mientras tanto, hice copias, no solo las digitales, también físicas. Imprimí correos comprometedores en la madrugada y los escondí entre las páginas de libros que ya no revisaba. Guardé archivos en un disco duro externo que oculté en la parte hueca de una caja de herramientas, algo común, poco sospechoso, y creé una carpeta en la nube con un nombre banal. Propuesta 2022 Finalvo 3. Lo copié todo allí, pero con contraseñas que solo yo conozco. Si aquello era una guerra de documentos, me aseguré de no entrar desarmada. Planifiqué también cómo preservar testigos. Hablé con un par de empleados de confianza, personas que se habían quedado cuando la situación fue dura y que no merecían ser arrastradas por la mentira. Les dije que no dijeran nada hasta que todo estuviera claro, que guardaran correos, que no borraran mensajes y que anotaran cualquier irregularidad. Los miré uno por uno y vi en sus ojos el temor y la lealtad. No pedí heroísmo, pedí verdad. Era un pedido pequeño con un peso inmenso. También consideré el tiempo. La exposición tenía que ocurrir en un lugar y un momento en que la evidencia no pudiera ser refutada por trucos. Pensé en la junta con los inversionistas, en la hora en que más gente nos miraría y menos cabría eludir. Pensé en usar una copia impresa del correo, proyectarla en la reunión y dejar que la sala viera lo que yo veía. Fue un plan sobrio, sin dramatismos gratuitos, solo hechos, solo luz. Pero antes de poder accionar, sentí que algo cambiaba en ella. No fue una intuición romántica, fue un detalle. La última vez que me crucé con ella en el pasillo, su mirada se clavó de una manera distinta, como si oliera a traición en el aire. Me pidió hablar en privado con una voz que intentaba ser casual. La vi ordenar papeles con nervios que no conocía. Esa misma noche, noté que había limpiado su escritorio meticulosamente. Había desaparecido el termo con café que siempre dejaba y las notas adhesivas que usaba como recordatorios. Un golpete seco, la puerta de la oficina cerrándose con más fuerza de lo habitual. Sonó a precaución. Al día siguiente, al regresar temprano, encontré la impresora con hojas en blanco. Los cajones que antes dejaba abiertos estaban cerrados. El servidor compartido mostraba cambios de hora en archivos que yo no había tocado. Fue entonces cuando supe que ella sospechaba. Un correo que había dejado marcado como pendiente había sido abierto. Un PDF que guardé como prueba mostraba una reciente modificación. Alguien había pasado por mis cosas. El corazón me saltó y el aire se volvió denso. Di un paso atrás. Escuché pasos en el pasillo. Los pasos no eran los de ella, sino los de seguridad de la empresa contratada que empezaba su ronda de mañana. Me escondí detrás de una planta.
Una actitud ridícula, sí, y esperé. El miedo tuvo un sabor diferente ahora. No era solo por la traición descubierta, sino por la posibilidad de que ella supiera que yo sabía. Si eso era cierto, entonces todo mi plan podía estar comprometido antes de comenzar. Recibí un mensaje en el móvil. ¿Podemos hablar hoy a las 11? Era breve. No decía mucho, pero lo decía todo. Mis dedos temblaron al leerlo. Era una invitación a una conversación inocente, una trampa. La pantalla volvió a iluminar mi cara. Respiré hondo, cerré ojos y conté hasta 10. Mi plan necesitaba ajustes. Tenía aliados listos, copias escondidas, un contador que vendría, pero si ella se movía primero, el tablero podía voltearse. La voz en mi cabeza, la misma que me había empujado a actuar, ahora me susurraba: cuidadosa, muy cuidadosa. Cerré el portátil otra vez, tomé el disco con las pruebas, ya dentro de su escondite, y lo apreté contra mi cuerpo como si pudiera transmitirle calor. El edificio afuera empezaba a despertar. Coches, voces, el primer grito de un pájaro. Por dentro, todo era una calma de un día antes de la tormenta. Sabía que algo estaba por romperse. Sabía, también, que ya no había marcha atrás. La estrategia no nació de un solo pensamiento brillante. Nació de una sucesión de decisiones pequeñas, apretadas por el miedo y sostenidas por la necesidad. Me repetí que no debía apresurarme, que cada paso tenía que dejar menos huellas que el anterior. Empecé por asegurar lo que ya tenía, como quien refuerza las puertas antes de una tormenta. La fase 1 fue silenciosa. Copias, copias y más copias. Hice duplicados de cada documento importante y los repartí como semillas. Uno en el disco duro oculto, otro en una carpeta cifrada en la nube, otro impreso y guardado fuera de la oficina. Aprendí a nombrar archivos con banalidad para que nadie los buscara. Agenda, notas, borrador final. Reenvié correos a una cuenta segura que abrí con un nombre genérico y marqué conversaciones clave para no perderlas. Las llamadas delicadas las tomé con calma, con el teléfono en la mesa, avisando siempre que se grababan cuando era necesario y permitido. Mi voz temblaba, pero aprendí a sostenerla. Sentía el tacto frío del USB en los dedos y el zumbido del coche cuando salía del estacionamiento con el corazón acelerado, como si ese sonido pudiera delatarme. Busqué testigos, no héroes, solo personas que habían visto lo mismo que yo. Pedí que conservaran mensajes, que anotaran fechas, que no borraran nada por orden. Cada conversación era una cuerda que ataba el caso al suelo. Mi nerviosismo se colaba en los silencios, pero lo convertí en método. Respiraciones profundas, listas, checklists. La calma no llegó. Llegó el control. La fase 2 exigía algo distinto, visibilidad. No bastaba con tener pruebas. Había que elegir el escenario donde esas pruebas serían imposibles de ignorar. Pensé en la reunión de socios, en la junta con inversores donde la verdad tendría eco inmediato. Consideré un artículo anónimo que preparé como respaldo, con hechos verificables y documentos listos para sostener cada frase. Lo hablé con Rogelio y con una asesora legal que me recomendó prudencia y precisión. Si lo hacemos en la junta, no tendrá escapatoria, me dijo un aliado con la voz baja, como si el aire pudiera escuchar.
Asentí. Ese era el momento, público, formal, con actas y testigos. Los obstáculos aparecieron cuando ya me creía preparada. Ella empezó a mover fichas. Documentos menores desaparecieron. Carpetas que yo había visto la semana anterior ahora estaban vacías. La impresora dejó de registrar ciertos trabajos. Un proveedor me llamó para decir que había recibido instrucciones actualizadas que no pasaron por mí. No entré en pánico. Activé los giros inteligentes que había previsto, restauré copias desde la nube, pedí a un empleado que confirmara una llamada que vio entrar y salir de su oficina y anoté el nombre y la hora. Cada intento de borrar dejaba una sombra, cada sombra una pista. El montaje de tensión se aceleró sin permiso. Reuniones secretas en cafeterías con mesas pegajosas y música alta. Llamadas a medianoche con voces cansadas. El reloj avanzando como un metrónomo cruel. Tráfico detenido bajo la lluvia, el parabrisas marcando el tiempo en golpes irregulares. Teclas golpeadas con urgencia, respiraciones cortas antes de enviar un correo decisivo. Viví semanas en minutos y minutos en horas. Dormía poco, comía mal, pero avanzaba. Luego llegó la falsa calma, ese silencio engañoso antes del golpe. Me senté sola en la oficina al atardecer, miré la ciudad apagarse y sentí la duda arrastrarse como un animal herido. Pensé en mi orgullo, en el miedo a fallar en público, en la posibilidad de que todo se volviera contra mí. Recordé la promesa que me hice en la madrugada del descubrimiento. No era solo un plan, era una línea que no volvería a cruzar. Reafirmé cada paso. Revisé por última vez las pruebas, apagué la luz. Salí con la certeza quieta de quien sabe que ya no se trata de ganar, sino de decir la verdad. El golpe estaba listo. Y yo también. La sala estaba fría antes de que yo lo estuviera. Las luces blancas colgaban como lámparas quirúrgicas sobre una mesa larga donde se amontonaban carpetas y vasos de agua. El eco de los murmullos rebotaba en las paredes y se enredaba con el timbre seco del proyector. Había gente sentada en filas, caras que conocía por reuniones y otras que solo conocía por el nombre en tarjetas de presentación. El aire olía a aire acondicionado y a papel, a la formalidad de lo que se va a decidir. Sentí el peso de todas las miradas clavadas como alfileres y supe que no había vuelta atrás. Caminé hasta la cabecera con el dossier bajo el brazo. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por la acumulación de noches que habían hecho de mi pulso una cuerda tensada. Me detuve un segundo para dejar que la escena se asentara en mi pecho. El silencio se volvió grueso y el sonido de un vaso al chocar con la base de la mesa se oyó distinto, como si el mundo se hubiera afinado para escuchar lo que yo diría. La socia estaba al otro lado de la mesa. Su rostro, que tantas veces había visto en celebraciones, ahora estaba pálido. Había una línea de tensión en su mandíbula que no se había formado por accidente. La vi buscar un gesto conocido, una sonrisa que razonara lo inexplicable. No la dejaría maniobrar. Abrí la carpeta, coloqué las hojas sobre la mesa y miré a los presentes con la calma de quien dice la verdad en voz alta para que no quepa la duda. Un murmullo bajo intentó elevarse, pero lo dejé caer con la primera frase, corta, clara. Traigo pruebas, no es opinión, son hechos. El sonido de mi voz fue recogido por el micrófono y proyectado en la sala,
donde se mezcló con la respiración contenida de quienes esperaban. No era retórica, era la promesa de una exposición. En ese instante, la sala dejó de ser un conjunto de figuras, se volvió tribunal. Comencé a desplegar las pruebas como quien arma un rompecabezas con piezas que pertenecen a la misma imagen. Proyecté un correo en la pantalla, encabezado, remitente, la línea que había marcado 1000 veces. Leí en voz alta la frase que había cortado mi sueño. Favor transferir 50,000 a la cuenta X como anticipo por gestión. La tipografía parecía neutra en la pantalla, pero en la boca de la sala se volvió una sentencia. Al presentar la transferencia, señalé la columna donde aparecía la cuenta alternativa y el nombre que la autorizaba. Luego proyecté la rúbrica. La sala se contrajo. Algunos inclinaron la cabeza para ver mejor. La socia se volvió de repente pequeña, como si la luz la hubiera despojado de su tamaño. Mostré el correo reenviado desde su cuenta personal, el PDF con la lista de remuneraciones y la hoja de cálculo con las desviaciones sumadas. No di explicaciones superfluas. Leí datos, fechas, montos. Cada número que enumeraba era un golpe seco sobre la mesa. Vi cómo las expresiones cambiaban como una película en cámara lenta. Cejas que se arqueaban, miradas que se cruzaban. La mano de un inversor acercándose a la barbilla como para sostener una idea que se rompía. La socia, que minutos antes intentaba recomponer su postura, palideció como un papel al que se le ha acercado el fuego. El silencio se hizo más denso aún. Se oía una respiración, luego otra. En un instante, el ruido habitual de la oficina, el timbre, las sillas moviéndose, pareció lejano, amortiguado por la gravedad de lo que estaba delante. Alguien soltó una taza. El sonido seco de la cerámica al chocar con la mesa se prolongó en el aire y pareció confirmar la caída. Fue un pequeño ruido, pero lo percibí como un acorde final que marcó el punto de no retorno. La socia bajó la mirada y sus manos, una vez firmes, buscaban un punto de apoyo imaginario. Ella intentó recomponer su versión con la rapidez de quien se prepara para el contraataque. Su voz fue primero controlada, luego cargada de una suave indignación que buscaba convertir su responsabilidad en malentendido. No son montos correctos, empezó. Hubo una reestructuración que no fue comunicada. Su frase dibujó una cortina de humo calculada, pero yo ya había previsto esa defensa. Saqué el correo donde explícitamente ella instruía la transferencia a la cuenta alterna. Lo proyecté con la marca de tiempo y la dirección IP. Luego mostré el archivo donde ella misma había escrito gestión privada y la lista de beneficiarios. La sala se llenó de datos que no cabían en explicaciones vagas. Su intento de gaslighting, que había funcionado tantas veces en privado, no prosperó ante la claridad de las pruebas y la presencia de testigos que habían guardado mensajes y anotado fechas. Un inversor, con la voz que se quiebra entre la indignación y el deber, preguntó: ¿por qué no se informó a la Junta sobre estos movimientos? La socia buscó alternativas, nombres y excusas, pero cada una de sus palabras encontró su réplica en la proyección. Facturas que no existían, proveedores falsos, transferencias no justificadas.
Se oyó un movimiento en la sala como el de una respiración colectiva que ajusta su ritmo. Sus aliados, al principio reacios, empezaron a mirar los documentos con expresión fría. Cuando trató de voltear la culpa hacia mí, insinuando negligencia o falta de supervisión, respondí con la verdad medida. Mostré las fechas en que yo había solicitado información, los correos donde pedía aclaraciones que nunca llegaron, los registros donde ella modificó entradas después de mi revisión. No fue un ataque, fue una presentación de hechos. Cada línea le restó aire a sus excusas. En su rostro se dibujó el desgaste de quien pretendía haber calculado cada movimiento y no previó que alguien armaría el rompecabezas. La humillación no llegó como un grito, sino como la evidencia que deshace una historia. Vi cómo, en cuestión de minutos, se le deshilachaban las redes de protección. Un socio que hasta hace poco la defendía cruzó los brazos y negó con la cabeza. Un proveedor que había sido beneficiado por esos pagos apareció en la llamada y confirmó que recibió instrucciones fuera de los canales oficiales. Hasta algunos empleados, que habían evitado hablar por miedo, comenzaron a confirmar lo que ya se veía en las pantallas. La socia trató de articular una defensa consistente, pero le faltó el tiempo. Le faltó la credibilidad. Lo que se sostuvo con frases y carisma se desplomó ante papeles y testimonios. La decisión del consejo fue rápida y, en la lentitud que yo vivía, definitiva. Se le retiraron responsabilidades inmediatas y se activaron auditorías externas. No hubo sentencia judicial aún, pero la retirada del cargo fue simbólica y demoledora. Vi cómo se le cambiaba el título y cómo la gente, que hasta hace poco le sonreía con deferencia, ahora la evitaba. Fue una humillación pública que no buscaba destruirla como persona, sino proteger a la empresa y limpiar la imagen traicionada. Ella, que solía moverse con la seguridad de quien sabe manipular apariencias, quedó desnuda ante la mirada de sus iguales. En ese momento, algo dentro de mí se relajó. No es que celebrara la caída. Mi respiración se volvió más profunda, sí, pero con una mezcla de alivio y tristeza. Reconocí que había perdido una compañera, una parte de mi pasado que se desvanecía con la exposición de su verdad. Lloré sin hacer ruido, una lágrima que me recorrió la mejilla y que me sorprendió por su intensidad. No eran lágrimas de triunfo, eran lágrimas de liberación y de una tristeza lenta por lo que había sido y ya no sería. Contuve el llanto con la misma firmeza con la que había presentado los documentos, porque sabía que el proceso exigía calma. Las repercusiones fueron inmediatas y se expandieron como círculos en el agua. Clientes solicitaron aclaraciones, algunos suspendieron pagos hasta conocer el resultado de la auditoría. Una llamada de uno de nuestros principales clientes fue breve y cortante. «Necesitamos garantías», dijo, y colgó. Las repercusiones legales comenzaron a gestarse. Consultores externos se integraron para auditar cuentas, se pidieron peritajes contables. La prensa, que siempre huele estos conflictos desde lejos, empezó a preguntar con la delicadeza de sus filtros. Algunos titulares ya insinuaban lo que la Junta había confirmado. No fue un colapso instantáneo de la empresa, pero sí una sacudida que obligó a todos a moverse con cautela. En medio del ruido, recibí una llamada que no esperaba. El teléfono mostró el nombre de mi hijo. Mi corazón se elevó y por un segundo pensé en dejarlo sonar hasta después. Pero su voz sonó,
Clara, al otro lado. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó con la inocencia que solo tienen los que no han vivido una traición capaz de opacar la cotidianidad. Mi voz tembló. «Sí, amor, todo va a estar bien». Le dije que lo quería. Colgué y sentí el olor del café que me ofrecieron en la sala. Un olor cotidiano que ahora parecía distinto, más puro, como si el mundo me permitiera volver a disfrutar las cosas sencillas. Caminé hacia la ventana después de la reunión y vi la ciudad, que seguía su curso indiferente. El aire fresco me golpeó la cara y supe que la noche había marcado un antes y un después. Cerré la carpeta con cuidado y la guardé. No había júbilo en mis gestos. Había una calma nueva, obstinada. Los pasos que di fuera de la sala sonaron distintos, como si mis zapatos pisaran sobre algo firme que no había sentido antes. La socia salió en silencio, acompañada por figuras que antes la aplaudían. Su caída era visible, su dignidad frágil. Observé cómo la música de fondo, esa que en otras reuniones celebraba acuerdos y éxitos, se apagaba por un momento. Fue la música de la verdad. Esa noche, ya en casa, preparé café con la misma rutina de siempre. El aroma llenó la cocina y me senté en la mesa con la taza caliente entre las manos. Las horas anteriores venían como imágenes intermitentes, rostros, documentos, la taza cayendo en la reunión. Mi hijo entró y me abrazó sin preguntar. El abrazo tenía la sinceridad que solo los cuerpos ofrecen cuando se confían. Sentí sus manos pequeñas apretando mi espalda y por un segundo todas las piezas encajaron. La sensación de justicia no me hizo feliz en un sentido festivo, me dio reposo. El café supo diferente, no solo a cafeína, sino a madrugada vencida, a verdad dicha, a peso alzado. Cerré los ojos y respiré. El mundo seguía su curso, sí, pero yo había cambiado. Y esa, pensé, era la consecuencia más honesta de todo. La sala quedó atrás y con ella una versión de mí que aún no sabía cómo perdía y ganaba a la vez. He pensado mucho en lo que se perdió, la ingenuidad de creer que la lealtad es automática, la confianza sin preguntas, una amistad que fue también un proyecto de vida. Pero también gané algo que no esperaba, claridad. La verdad, aunque dura, me devolvió la calma de saber que mis acciones estaban alineadas con lo que debía ser justo. No celebré la caída, celebré la verdad. Eso me salvó. Hay una línea delgada entre buscar justicia y dejar que la venganza nos consuma. Aprendí que la venganza que merecía no era humillar por el placer de humillar, sino restituir la verdad para quienes resultaron dañados. El respeto propio no depende del castigo ajeno, depende de actuar con integridad cuando nadie aplaude. Es fácil confundir la rabia con propósito. La diferencia está en tener límites. La justicia devuelve orden. La obsesión destruye el alma y deja cicatrices que no alisan la conciencia. Si enfrentaste una traición, toma esto como manual breve, documenta todo. Guarda correos, copias, fechas. Busca aliados que sean profesionales y de confianza, un contador honesto, un abogado, compañeros que no teman a la verdad. Prioriza siempre tu seguridad personal y la legalidad de tus pasos. La prisa por exponer puede volverse en contra si faltan pruebas. No busques venganza para sanar. Busca claridad para reconstruir. Al final,
Lo que pesa menos es el ruido de los otros y pesa más la paz interior que recuperas cuando haces lo correcto. Quizá pierdas una relación, quizá pierdas una etapa, pero recuperas el control de tu historia. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Salgo de la oficina al amanecer con la taza aún tibia en la mano. El aire fresco me golpea la cara. Miro una ventana que se abre y siento que entra un nuevo día. Una promesa leve, mientras cierro la puerta atrás con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar.